Una vez estudiada la teoría de muestreo, vamos a pasar al siguiente tema, que es la estimación por intervalo. Cuando vimos estadística 1, aprendimos que la estadística tiene dos ramas, una descriptiva y una inferencia estadística. Esa inferencia estadística comprende lo que es la estimación tanto puntual por intervalo como las pruebas de hipótesis. Ese es el contenido de estadística 2. ¿Qué es una estimación puntual? Bueno, es cuando damos un único valor a partir de una muestra, por ejemplo, un promedio, una proporción, etcétera. ¿Qué es una estimación por intervalos? Cuando damos un conjunto de valores dentro del cual va a estar el parámetro que estamos buscando o estimando. ¿Cuáles son los parámetros poblacionales? Bueno, recuerden que parámetros es todo lo que le medimos a la población, pero como no vamos a estar realizando censo, por las razones que ya aprendimos, si no realizamos muestreos, entonces necesitamos hacer la estimación de μ, por ejemplo, del promedio a través de x barra. Eso es una estimación puntual porque es un único valor. O S cuadrado va a estimar a la varianza sigma cuadrado. Recuerden que la varianza es la dispersión de los datos con respecto al promedio en unidades al cuadrado. Desviación estándar si lo quiero en las mismas unidades. Y P con un gorrito será la estimación de la proporción. Distribuciones de probabilidad. Recordemos también la distribución normal. Aprendimos que la distribución normal, cuando una variable sigue esta forma así de campana, significa que los extremos son poco probables, la mayoría se concentra como está en el centro. Es decir, si estamos hablando del índice académico, pocos alumnos tienen índices bajos o pocos alumnos tienen índices muy altos, la mayoría está dentro de un rango. Si la variable sigue un comportamiento normal, yo sé que el 68% de los datos se encuentra a una media más una desviación estándar. El 95% se encuentra a dos desviaciones estándar de la media y el 99% a tres desviaciones estándar de la media. Vamos a necesitar esta información para construir los intervalos de confianza. Si los datos son pequeños o sobre todo si no se conoce la varianza de la población, porque la de la muestra siempre se va a conocer, entonces vamos a trabajar con una distribución parecida a la normal que se llama la distribución t-student. Entonces fíjense que también tiene forma de campana, solo que es un poco más achatada. Cuando estudiamos la distribución normal, hallamos la probabilidad de que z, recuerden que era x menos mu entre sigma, de que z tomara un valor por debajo de un valor z y eso correspondía a un área, esta probabilidad. Entonces ahora necesitamos buscar al revés, vemos, obtenemos la probabilidad y vemos a qué z corresponde. Entonces cuando trabajamos con intervalos de confianza necesitamos definir niveles de confianza. Ya más o menos esto ustedes lo aprendieron para la fórmula de muestreo para calcular el z de alfa medio, ¿no? Entonces recordemos, pues, una vez dado el nivel de confianza, 1 menos alfa, alfa es como un nivel de error, nivel de significancia se conoce también. Entonces obtenemos que para un nivel de confianza de 95%, alfa será 0,05, pero como normalmente tenemos un intervalo de confianza tanto inferior como superior, dividimos entre 2 y eso me da 0,025. Cuando busco de forma inversa en la tabla a qué corresponde esa probabilidad, qué valor de z, obtenemos ese valor de 1,96. ¿Cómo funciona la tabla t-student? La tabla t-student requiere los grados de libertad. Los grados de libertad son el tamaño de la muestra menos 1, aunque aquí lo llama n, pero bueno, para que no se confunda, pues por eso le escribo aquí GL. Y requieren el alfa con el que vamos a trabajar en el ejercicio. Entonces así, por ejemplo, si tenemos una muestra de 10 y un alfa o un nivel de confianza de 0,95, también puede ser 1 menos alfa porque ya es simétrica. Entonces buscamos con 9 y 0,95 tendríamos un valor de una puntuación de 1,833, que sería lo que corresponde a la distribución T. Bueno, estos son unos conceptos básicos antes de comenzar la estimación. Repasemos el concepto de distribución muestral de la media. Si tomamos en cuenta todas las posibles medias de las muestras de un determinado tamaño muestral de la población, lo que llamamos distribución muestral de la media. Es decir, yo les decía, recordemos que con la combinatoria, si tenemos un tamaño
de elementos de n, y de ellos tomamos un n minúscula, de cuántas formas posible lo puede hacer, cuántas muestras de tamaño n minúscula puede tomar de n mayúscula. Entonces la combinatoria de n mayúscula con n minúscula. Entonces, ¿eso qué significa? Todas las posibles muestras que puedo seleccionar de un tamaño del total de elementos que tengo de la población. Si tomo en cuenta todas las medias de esas muestras y las sumo y las divido entre el total, entonces voy a obtener que la media en conjunto va a ser igual a mu de x barra, con desviación estándar sigma de x barra sigma entre la raíz de n. Entonces, bueno, a partir de esto voy a comenzar a encontrar los intervalos. ¿Qué es una estimación puntual? Es un único valor estadístico y se usa para estimar un parámetro. Por ejemplo, si yo voy a decir cuál es el precio del petróleo mañana, entonces, bueno, un único valor sería, por ejemplo, decir 75. Mientras que si quiero dar mayor seguridad a lo que estoy afirmando, pues entonces creo un intervalo de confianza y entonces puedo decir el precio del dólar del barril de petróleo de mañana va a estar entre 70 y 80 dólares, por ejemplo. Como es un intervalo de confianza, llamemos un parámetro tita. Este tita puede ser mu, que es la media de la población, puede ser el p, la proporción de la población, puede ser sigma cuadrado, que es la varianza de la población, cualquiera, o la diferencia de medias, de proporciones. Entonces, un intervalo de confianza está formado por un límite inferior que voy a hallar restándole al parámetro, pero fíjense que este tiene un corrito arriba. Ese será entonces el estimador, pues. Le voy a restar un error y le voy a sumar ese error. ¿Cómo hallo esa estimación? Bueno, pues si es un promedio, pues entonces será mediante x barra, si es una proporción por p gorrito, si es sigma cuadrado será por s, etcétera. Entonces, fíjense que el intervalo de confianza lo presento formalmente de esta forma. Es la probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero valor del parámetro, sea lo que sea ese parámetro. Y esa probabilidad va a ser igual a 1 menos alfa, donde alfa es el nivel de significación o el error tipo 1, y 1 menos alfa es el coeficiente o grado de confianza. Entonces yo quiero que este valor pues sea más alto, no este error más pequeño, pero eso me va a influir en el ancho del intervalo. Bueno, entonces aquí vemos algunos ejemplos. Repasan ustedes esta teoría. Un intervalo de 95% significa que el 95% de las veces o de los intervalos contendrá el verdadero valor de mu. Fíjense que solo el 3 y el 11 no contienen el valor. Esto significa el valor de alfa, o ese 5% de error. Bueno, pasemos entonces ahora a calcular o a estimar para la media el intervalo de confianza. Lo podemos hacer mediante esta fórmula, donde al estimador puntual x barra le sumamos y le restamos este valor que llamamos error de estimación muestral. Este z de alfa medio lo calculamos así como lo hacíamos para muestreo. El nivel de confianza, 1 menos alfa, dividimos eso entre 2 y vemos a qué z corresponde. Y es entre la raíz de n, pues debemos conocer. Si conocemos la desviación estándar de la población, utilizamos z. Si no conocemos la desviación estándar de la población, utilizamos t. Veamos el ejemplo. Dice, supongamos que la estatura de los niños de 2 años está distribuida normalmente con una media de 90 centímetros y una desviación estándar de 36. Entonces, la estimación puntual es de 90 centímetros, es decir, x barra. La desviación estándar de 36, esa, pues, como no hace referencia a ningún lado que se tomó una muestra, entonces esa la podemos considerar de la población, entonces está sigma, por lo tanto podemos utilizar z. ¿Cuál sería la distribución muestral de la media para una muestra de tamaño 9? Bueno, la distribución muestral para la media, dijimos que mu es igual a mu de x barra, es decir, a esos 90 centímetros, y sigma de x barra es sigma entre la raíz de n, es decir, 36 entre la raíz de 9. ¿Cómo construimos el intervalo de confianza de 95%? Bueno, vamos a sumar y a restar a la media, ese 90, ese valor hallado de z alfa medios, que para el 95% corresponde a 1,96,
y 12 es el resultado de la desviación estándar de la media muestral. Entonces obtenemos un valor de 66,48 y 113,52. ¿Qué significa esto? Bueno, que el 95, tengo una confianza del 95% de que el verdadero valor de mu va a estar entre 66,48 y 113,52. Esto lo podemos ver también en el Excel. Cuando usamos la función intervalo de confianza, fíjense que aquí estoy usando la normal porque sí más conocida, si no uso la testudent. Entonces alfa es 0,05, la desviación estándar 36 y el tamaño de muestra 9. Entonces eso me da un valor de 23,5195. Entonces ese es el valor que sumamos y restamos a la media para poder hallar el intervalo. Bueno, es este 23,52 y entonces de esa forma obteníamos el intervalo. En ocasiones se desconoce sigma, por lo tanto entonces pasamos a utilizar la tabla tstudent que vimos al principio. Entonces, bueno, vemos el ejemplo. Se encuentra la concentración promedio de zinc en una muestra de 36 cereales de 2,6 gramos por miligramo. Encuentra los intervalos de confianza de 95 y 99% para la concentración media de zinc. Supongo que la desviación estándar de la población es 0,3. Como se conoce la desviación estándar de la población, vamos a trabajar nuevamente con Z. Bueno, pues la media es 2,6. Para un nivel de confianza de 95%, ya sabemos que Z vale 1.96 y entonces la desviación estándar muestral sería 0.3 entre la raíz del tamaño de la muestra. Entonces obtenemos así el intervalo entre 2.5 y 2.7. Para estimar la proporción, entonces lo que vamos a hacer es buscar el estimador puntual, que lo hallamos mediante X entre N, es decir, casos favorables entre posibles, y le sumamos y restamos el valor de Z alfa medio hallado como lo hemos venido haciendo, multiplicado por P por Q, que es 1 menos P, dividido entre el tamaño de la muestra. De esta forma quedaría el intervalo. Si las muestras son pequeñas, se recomienda utilizar mejor la aproximación binomial. Tienen un ejemplo, lo revisan. Para un nivel de confianza de 90% tendremos un Z alfa medio de 1.645. El valor de, fíjense que aquí aparece el valor puntual, la estimación puntual de 15 entre 500 igual a 0,03, y es lo que vamos a sumar y multiplicar para hallar el intervalo de confianza. Tienen otro ejemplo aquí. Nos interesa saber si cuántas familias de 500 que se encuestaron están suscritas a HBO. Entonces 340 contestaron que estaban suscritas, por lo tanto 340 entre 500 será la estimación puntual. Un nivel de confianza del 95% corresponde a un Z de 1,96. Hacemos la diferencia de Q1 menos P y hallamos el intervalo de confianza pedido. La estimación para la varianza ahora, entonces recuerden que la varianza sigma cuadrado, la varianza de la población, pues entonces utilizaremos este intervalo donde simplemente restamos el tamaño de la muestra menos 1, multiplicamos por la desviación estándar de la muestra y vamos a dividir ahora entre un valor de hallado en la tabla chi cuadrado. La distribución chi cuadrado, fíjense que tiene una forma un poco ya es asimétrica, no como la normal, porque ella parte desde 0 y va hacia el infinito. Si vemos la tabla de la distribución chi cuadrado, vamos a buscar con los grados de libertad, que son n-1. Recuerden que este n lo coloca así, pero son grados de libertad. n-1 buscamos, y con el alfa correspondiente al valor de alfa medio, verificamos cuál es el valor que corresponde en la tabla, y ese es el que vamos a sustituir en la ecuación para hallar los intervalos de confianza. Bueno, una vez sustituido me queda de esta forma, lo verifican. Hay una información de cómo hacer esto en StatGraphy. Bueno, esta información es opcional, pueden trabajar perfectamente también con el Excel. Entonces, bueno, esta teoría la
la refuerzan con la guía de teoría, estimación y pruebas de hipótesis que tienen en el aula virtual. Si vemos la guía, pues por aquí tenemos que, bueno, hace una referencia a los conceptos básicos de teoría que aprendimos con la parte de muestreo, y fíjense que están los conceptos básicos y luego viene la parte de distribución muestral, lo que hablábamos de las medias, y viene la estimación puntual. Recuerden que la estimación puntual es un único valor, mientras que un intervalo de confianza es un conjunto de valores. Entonces, para el intervalo de confianza está la teoría asociada, y encuentran los casos para la media con varianza conocida. Bueno, aquí está la fórmula, la que vimos ahorita en el ejemplo. Para el caso con varianza desconocida, entonces pero con n menor que 30 es la que va a cambiar un poquito, porque aquí utilizaríamos la tabla T-Student. Para la proporción seguimos utilizando Z, a no ser que la muestra sea pequeña, que ahí tendremos que utilizar la distribución binomial. Para la varianza utilizamos la distribución chi cuadrada. Entonces hasta aquí, hasta antes de contraste de hipótesis, es que va para el examen.